Los matones de la escuela secuestraron a una niña negra por diversión, sin darse cuenta de que era la hija del alcalde. La camioneta se detuvo con un chirrido en medio del bosque, sus llantas levantaron una nube de polvo en el interior. Los tres adolescentes se rieron nerviosos, sus voces llenas de una mezcla de emoción y miedo. En la parte trasera de la camioneta, atada y amordazada, Breonna Taylor, de 12 años, luchó contra las cuerdas que la ataban. Sus ojos, muy abiertos por el terror, recorrió el interior tenuemente iluminado. No podía creer lo que estaba sucediendo. El líder del grupo, Derek, se reclinó en el asiento del conductor. Su sonrisa apenas ocultaba su inquietud. Relájate, es solo una broma, dijo mirando por encima del hombro a sus dos amigos, Casey y Lauren Weck. Déjala ir cuando termine. Casey se rió, pero sonó forzado. Derek, ¿y si le dice a alguien que esto es demasiado lejos? No te acobardes ahora, Derek espetó, nadie le va a creer. Además, no es como si a alguien importante le importara. Ninguno de ellos sabía quién era realmente Breonna. De repente, los gritos ahogados de Breonna se convirtieron en sonidos guturales de frustración. Pateó salvajemente su zapato golpeando contra la puerta de la camioneta con un fuerte sonido metálico. El ruido sobresaltó al grupo. Derek maldijo en voz baja mirando nerviosamente por la ventana. Manténgala callada, Lauren, siseó sus manos temblando mientras agarraba su teléfono. Había estado grabando partes de la terrible experiencia pensando que sería divertido presumir más tarde. Derek abrió de golpe la puerta trasera de la camioneta mirando a Breonna. Si no te callas. Un bajo retumbar de un motor en la distancia los congeló a todos. Derek cerró la puerta de nuevo de golpe. Alguien viene, murmuró, el pánico invadiendo su voz. Los gritos ahogados de Breonna se hicieron más fuertes. Esta era su oportunidad. Derek la fulminó con la mirada al ver gotas de sudor formándose en su frente. Si logra que nos atrapen, juro que los faros de un auto que se acercaba iluminaron el bosque como un reflector, y el interior de la camioneta cayó en un alivio absoluto. Lauren dejó caer su teléfono. La boca de Casey se abrió de par en par. Apágalo, Lauren susurró. Apaga las luces, Derek, pero era demasiado tarde. El auto se detuvo al lado de la camioneta y la ventanilla del lado del conductor bajó. La cara de un hombre apareció severo y desconfiado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Los adolescentes se congelaron, sus corazones latiendo al unísono. Todo comenzó unas semanas antes en la escuela secundaria Wilson, donde Breonna acababa de comenzar como la chica nueva. El primer día había ido bastante bien, había encontrado su camino a sus clases, se presentó a sus maestros e incluso hizo algunos conocidos, pero no pasó mucho tiempo antes de que Derek y su equipo la señalaran. Al principio fueron chistes sutiles susurrados, cuando pasó caminando risas, cuando levantó la mano en clase. Luego se intensificó. Alguien derramó leche accidentalmente en su bandeja de almuerzo. Su casillero estaba misteriosamente atascado una mañana, y llegó tarde a clase. Por eso trató de ignorarlos, pero siempre encontraron nuevas formas de hacerla sentir pequeña. Breonna le dijo a sus padres, pero la alentaron a mantenerse fuerte y darle tiempo. Los niños pueden ser malos, su madre dijo una noche, solo recuerda que no pueden quitarte quién eres. Y tan solo sabía que al final de la segunda semana, Breonna temía ir a la escuela todas las mañanas cuando su madre la dejaba en su elegante auto negro. Una ventaja de que su padre fuera el alcalde de Cedar Creek, sentía el peso de las escaleras de su compañera de clase. Su padre siempre le había dicho que mantuviera un perfil bajo. La gente no necesita saber quién eres a menos que sea necesario. Había dicho que a Breonna no le importaba, quería hacer amigos por quién era, no por su apellido. Pero los acosadores no necesitaban una razón para atacarla. Derek, Casey y Lauren la vieron como una Mark fácil, tranquila, nueva y negra, en una escuela predominantemente blanca. Una tarde después de la clase de gimnasia, Breonna encontró que su mochila había desaparecido. Buscó por todas partes, su corazón se hundía más con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente la vio colgando del aro de baloncesto de Jim, supo exactamente quién estaba detrás de ella. La sonrisa petulante de Derek lo confirmó. Ya es suficiente, gritó, su voz temblaba de ira, deja la comida en paz. Derek y sus amigos se echaron a reír. ¿Qué vas a hacer al respecto?, se burló. Breonna apretó los puños. Bree golpeó su puño con la cara ardiendo de humillación. Quería contraatacar, pero las palabras de su padre resonaron en su mente. Elige tu batalla sabiamente, Bree. Así que se dio la vuelta y se alejó. El sonido de su risa resonando en sus oídos. El día que la secuestraron comenzó como cualquier otro viernes. Breonna estaba caminando a casa después de la escuela con los auriculares puestos cuando una camioneta negra se detuvo a su lado. Al principio no le dio mucha importancia hasta que Derek saltó y la agarró antes de que pudiera gritar. Una mano le tapó la boca y todo se oscureció ahora que el hombre en el auto miraba fijamente al grupo. Breonna rezó para que la notara. Sus gritos ahogados se hicieron más fuertes, más frenéticos. ¿Hay un problema?, preguntó el hombre con voz firme. No, Derek dijo rápidamente tratando de sonar casual, solo trabajando en un proyecto escolar. Los ojos del hombre se entrecerraron. A esta hora aquí afuera. Casey pensó nerviosamente. Lauren evitó el contacto visual. Breonna pateó la puerta de nuevo, esta vez más fuerte. El sonido hizo eco en el bosque silencioso. ¿Qué fue eso que exigió el hombre? Derek tartamudeó. Y nada, solo algunas herramientas en la parte de atrás.
pero el hombre no se lo creyó. Buscó su teléfono. Sus movimientos, deliberados, creo que debería llamar a alguien. Espera, dijo Derek. El pánico cruzó por su rostro. El corazón de Brianna latía con fuerza cuando vio al hombre. Eché un vistazo hacia la camioneta, esto era todo, podía sentir que la ayuda estaba muy cerca, pero entonces Derek hizo algo que le heló la sangre, sacó un cuchillo de su bolsillo y lo apuntó al hombre. No estás llamando a nadie, dijo, su voz temblaba pero resuelta. El bosque quedó en silencio salvo por el sonido de la respiración apagada de Brianna y la fuerte inhalación del hombre. ¿Qué pasaría después? El hombre se congeló, sus ojos fijos en el brillo del cuchillo, la mano de Derek tembló ligeramente, traicionando su miedo, pero mantuvo la hoja firme. Casey y Lauren jadearon audiblemente, su conmoción era clara en sus rostros. Esto no era parte del plan. Cuelgue el teléfono, ordenó Derek. Su voz se quebró, el hombre todavía sentado en su auto mantuvo su mirada fija en Derek. Lentamente levantó las manos mostrando que no sostenía nada. Mira, niño, dijo, su tono era tranquilo pero firme, no sé qué está pasando aquí, pero esta no es la forma de manejarlo. Cállate, espetó Derek. Su voz ahora era más fuerte, más desesperada. Solo vete y olvídate, ¿viste algo? De acuerdo. Lauren agarró el brazo de Derek. Derek, detente, ¿qué estás haciendo esto? Es una locura, no te metas, gritó Derek tirando de su brazo para liberarlo. Querías participar, así que no te eches atrás ahora. El hombre respiró profundamente, sus ojos se movieron rápidamente hacia el hombre. Escucha, dijo lentamente, si hay alguien ahí tienes que dejarlo ir, no quieres esto en tu conciencia. El rostro de Derek se ensombreció, no sabes nada sobre nosotros, solo vete, pero el hombre no se movió, su compostura firme, solo pareció poner más nervioso a Derek. Brianna, todavía amordazada y atada en la parte trasera de la camioneta, rezó para que el hombre no se rindiera. Pateó la puerta otra vez, el sonido metálico atravesó la tensión. ¿Qué fue eso? Preguntó el hombre, su voz más aguda. Ahora nada. Derek ladró, el sudor goteando por sus sienes. Casey dio un paso atrás, visiblemente temblando. Amigo, esto ya no es gracioso, dejémosla aquí y vámonos. No, Derek, se volvió hacia Casey, sus ojos salvajes. Si la dejamos le dirá a alguien, nos meteremos en problemas. Las lágrimas de Lauren corrían por su rostro, susurró, ya estamos en problemas. Derek, el hombre se aprovechó de su discusión y abrió la puerta del coche saliendo con cautela. Era alto, de hombros anchos y claramente no alguien con quien meterse. Chico de última oportunidad, dijo en voz baja y seria, guarda el cuchillo y hablemos de esto. Derek le apuntó con el cuchillo pero sus manos temblaban visiblemente. No te acerques más, gritó el hombre. Ignoró la advertencia dando otro paso adelante. El corazón de Brianna se aceleró, apenas podía ver lo que estaba pasando pero podía escuchar la tensión en la voz de Derek. Pateó la puerta de la camioneta de nuevo más fuerte, esta vez esperando que el hombre escuchara su desesperación. El hombre se giró hacia la camioneta. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con su tono exigente. Ocúpate de tus propios asuntos, gritó Derek lanzándose hacia él con el cuchillo, pero el hombre fue más rápido. Con un movimiento rápido agarró la muñeca de Derek y la giró obligando al cuchillo a caer. Derek gritó de dolor cayendo de rodillas. Casey y Lauren se quedaron congeladas, demasiado asustadas para intervenir. Ustedes niños no tienen idea de lo que están haciendo, dijo el hombre con voz firme pero no cruel. Miró por encima del hombro hacia el furgoneta que está ahí. Lauren finalmente se rompió, es una chica, no queríamos lastimarla. La cara del hombre se endureció, soltó a Derek y se dirigió hacia la furgoneta. Derek se agarró la muñeca mirando a Lauren. ¿Por qué dirías eso?, siseó con los dientes apretados. El hombre abrió de golpe la puerta trasera de la furgoneta. La vista de Brianna atada y amordazada lo congeló por un momento, luego entró en acción desatando con cuidado sus cuerdas y quitando la mordaza. Brianna jade, o con acento agudo, en busca de aire, su voz de caballo gritando. Está bien, el hombre dijo suavemente, estás a salvo ahora. Brianna lo miró, lágrimas corriendo por su rostro. Ellos me agarraron, ella tartamudeó, dijeron que era solo una broma pero sh se acabó ahora. El hombre la tranquilizó, la ayudó a salir de la furgoneta y se giró para mirar a los adolescentes. Su expresión era una mezcla de ira y decepción. Ustedes tres están en serios problemas, dijo. Voy a llamar a la policía. Derek se puso de pie con los ojos muy abiertos por el pánico. No puedes, era solo una broma. Nosotros, no quise decir que esto es mucho más que una broma. El hombre interrumpió, secuestraste a alguien, ¿entiendes lo serio que es esto? Lauren sollozó en sus manos mientras Casey permanecía en silencio, su rostro pálido. Derek, sin embargo, apretó los puños, su miedo convirtiéndose en ira. Ella se lo merecía, la escupida que actúa como si fuera mejor que todos los demás. Brianna se estremeció ante sus palabras, pero el hombre dio un paso protector frente a ella. Tienes mucho coraje al decir eso, dijo fríamente. No puedes decidir cómo alguien más vive su vida. Sacó su teléfono y marcó el 911. Derek se lanzó hacia adelante, pero el hombre se giró rápidamente bloqueándolo con facilidad. Ni siquiera pienses en eso, advirtió cuando el sonido de las sirenas se acercó. La bravuconería de Derek se derrumbó, se hundió en el suelo con la cabeza en sus manos. Lauren y Casey intercambiaron miradas aterrorizadas, sabiendo que ahora no había salida. Brianna permaneció en silencio, su cuerpo temblando. El hombre puso una mano tranquilizadora en su hombro. Vas a estar bien, dijo, que ya no pueden lastimarte, pero Brianna no estaba tan segura de que las
Odiosas palabras de Derek todavía resonaran en su mente, y sabía que esto estaba lejos de ser así. Las luces de la policía destellaron en la distancia arrojando un brillo inquietante sobre la escena por primera vez. Brianna se permitió esperar que la justicia pudiera estar de su lado. Entonces, cuando los oficiales se acercaron, Derek de repente salió corriendo. «No voy a ir a la cárcel», gritó, desapareciendo en el bosque oscuro. El oficial gritó detrás de él, pero Derek fue rápido. Sus pasos se desvanecieron en la noche. El corazón de Brianna se hundió. El oficial entró en acción. Su linterna cortó el bosque oscuro mientras perseguían a Derek. Brianna se quedó congelada, su cuerpo tenso mientras la escena se desarrollaba. El hombre que la había salvado se quedó cerca manteniéndola protegida del caos. «Quédate aquí», dijo. Su tono fue suave pero firme. «Estás a salvo conmigo». Brianna asintió, aunque sus ojos permanecieron fijos en la línea de árboles donde Derek había desaparecido. Todavía podía escuchar su voz en su cabeza. El veneno en sus palabras la acechaba. Dos oficiales se acercaron a ella. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y profesionalismo. «¿Estás bien?» «Extraño a uno de ellos». Preguntó. Brianna asintió. Otra vez, aunque su garganta se sentía apretada, él me agarró. Ella susurró. «Todos lo hicieron, dijeron que era una broma, pero no lo era». El oficial le dio una sonrisa tranquilizadora. «Vamos a encargarnos de esto. ¿Puede decirnos su nombre?» «Brianna Taylor». La expresión del oficial cambió, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. «Taylor, como alcalde Taylor». Brianna vaciló, y luego asintió. «Él es mi papá». La conducta del oficial instantáneamente se volvió más seria e intercambió una mirada con su compañero, quien se alejó para hablar por su radio. «Weck, llegaremos a casa con tus padres de inmediato». El primer oficial dijo. «No necesitas preocuparte por nada», pero Brianna se preocupó tanto como quería sentirse segura. El recuerdo de la cara de Derek y la forma en que le había gritado hizo que su estómago se retorciera. Incluso ahora, con la policía involucrada, se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras tanto, Derek estaba corriendo por el bosque. Su respiración era entrecortada. Las ramas le arañaban la cara y los brazos, pero no le importaba. Todo lo que podía pensar era en escapar. No podía ir a la cárcel. «No por esto, es culpa de ella», murmuró en voz baja. Su respiración, su voz llena de ira. «Ella me hizo hacer esto». El sonido de pasos y voces detrás de él lo animó. Se abrió paso a través de un espeso parche de arbustos y salió a una calle tranquila. No tenía idea de dónde estaba, pero no se detuvo, no podía. De repente, un par de faros aparecieron en la distancia, cada vez más brillantes a medida que el auto se acercaba. Derek se congeló, inseguro de si esconderse o detenerlo. Antes de poder decidir, el auto disminuyó la velocidad y se detuvo a su lado. La ventana bajó revelando una cara familiar. «Derek», la voz dijo que era el señor Sanders, el profesor de gimnasia de la escuela. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?» La mente de Derek se aceleró. No podía decir la verdad, pero tampoco podía permanecer en silencio. «Me perdí», tartamudeó. «¿Puedes llevarme?» El señor Sanders frunció el ceño, claramente escéptico, perdido en el medio de la noche. «¿Qué está pasando?» «Derek, no tengo tiempo para explicarlo». Derek espetó. «Solo ayúdame, ¿de acuerdo?» El señor Sanders lo estudió por un momento y luego asintió. «Entra». Derek se subió al auto, sus manos aún temblaban mientras se alejaban. Miró nerviosamente por la ventana esperando ver a la policía persiguiéndolo. Por ahora al menos estaba a salvo en la escena. Los oficiales habían llevado a Brianna a su patrulla, donde estaba sentada envuelta en una manta. Lauren y Casey estaban siendo interrogados cerca, sus rostros pálidos y con lágrimas en los ojos. Brianna no podía escuchar lo que decían, pero no le importaba. Solo quería irse a casa. El hombre que la había salvado estaba a unos metros de distancia hablando en voz baja con otro oficial. Brianna escuchó fragmentos de su conversación. «Ella es la hija del alcalde». El hombre dijo que la tenían atada en la parte trasera de esa camioneta. El oficial asintió con gravedad. «Este va a ser un caso de alto perfil. Tendremos que mantenerlo en secreto por ahora». El estómago de Brianna se revolvió. No quería ser el centro de atención. Solo quería que las cosas volvieran a la normalidad. Lauren y Casey estaban aterrorizadas mientras estaban sentadas en la parte trasera de otro coche patrulla. La realidad de lo que habían hecho se estaba hundiendo rápidamente. Lauren agarró su teléfono, que ahora se sentía como una bomba de tiempo. No había eliminado el video ella había tomado, y la idea de que la policía los encontrara le revolvió el estómago. «Casey», rompió el silencio. «Weck, jodido», dijo su voz apenas por encima de un susurro. «Weck, realmente jodido». Lauren no respondió. No podía dejar de pensar en la cara de Brianna. Cuando la habían empujado dentro de la camioneta había pensado que todo era solo una broma estúpida, pero ahora se dio cuenta de lo equivocada que había estado. «¿Qué crees que nos va a pasar?» Casey preguntó. Lauren negó con la cabeza. «No lo sé, pero Derek no se va a salir con la suya, no después de lo que hizo en la residencia de Taylor». El alcalde John Taylor
y su esposa Angela estaban caminando por la sala de estar, sus rostros grabados por la preocupación. Les habían notificado de la desaparición de Brianna hace horas, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Cuando sonó el teléfono, JN lo cogió inmediatamente. Hola, ¿está bien, señor Taylor? Este es el oficial Grant. Encontramos a su hija, está a salvo y de camino a casa. John exhaló bruscamente, sus rodillas casi se doblaron de alivio. Angela empezó a llorar agarrándose el brazo mientras le transmitía la noticia. Gracias, dijo JN, su voz estaba cargada de emoción. Muchas gracias. Cuando el coche de policía se detuvo en la residencia del sastre, el corazón de Brianna latía con fuerza. Nunca había estado tan contenta de ver su casa. La puerta principal se abrió de golpe y sus padres salieron corriendo. Sus rostros eran una mezcla de alivio y angustia. Angela lloró envolviendo a su hija en un fuerte abrazo. Oh, Dios mío, nena, ¿estás bien? Brianna asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Estoy bien, mamá, estoy bien. John colocó un brazo protector alrededor de sus hombros. No vamos a dejar que esto pase, dijo con voz firme. Quien haya hecho esto, va a pagar. Brianna no respondió. Simplemente enterró su rostro en el hombro de su madre. Agradecida de estar finalmente en casa, pero mientras yacía en la cama esa noche, sus pensamientos regresaron a Derek. No podía quitarse la sensación de que esto no había terminado y en el fondo sabía que tenía razón. A la mañana siguiente, Cedar Creek estaba lleno de noticias sobre el secuestro. Las palabras se difundieron rápidamente, especialmente después de que un periodista local se enterara de la historia mientras la policía trabajaba para mantener privada la identidad de Brianna. Los detalles eran demasiado explosivos para contenerlos porque al mediodía, todos los principales medios de comunicación estaban publicando el titular: la hija del alcalde secuestrada por compañeros de escuela. En una broma impactante que salió mal, Brianna se sentó en la sala de estar con sus padres viendo la cobertura de noticias en silencio. Las imágenes mostraban autos de policía en la escena, vistas borrosas de la camioneta e incluso una breve entrevista con el hombre que la había salvado. Solo eran niños, dijo sacudiendo la cabeza. Pero lo que hicieron es inexcusable. Angela silenció la televisión con la mandíbula apretada por la ira. Los niños no lo son, deben rendir cuentas, dijo. No puedo creer que algo así le haya pasado a nuestro bebé. John asintió con la cabeza con expresión sombría. La policía todavía está buscando el que huyó. ¿Fue Derek? Brianna se estremeció al escuchar su nombre. Todavía no les había contado todo a sus padres, no sobre el acoso, no sobre las palabras de odio de Derek. No estaba segura de poder atraparlo, dijo Angela con firmeza, abrazando a Brianna, y cuando lo hagan, él responderá por lo que ha hecho. Mientras tanto, Derek estaba escondido en un viejo cobertizo en las afueras de la ciudad. No había dormido en toda la noche, demasiado asustado de ser atrapado. Cada sonido afuera lo hizo saltar, convencido de que era la policía acercándose. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Casey. La policía sabe todo lo que están buscando. Entrégate antes de que empeore. Derek se burló arrojando el teléfono con frustración. Como si fuera a hacer eso, murmuró, pero en el fondo sabía que Casey tenía razón. Los muros se estaban cerrando, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo atraparan. Aún así, la idea de la cárcel lo aterrorizaba. Necesitaba un plan, algo para cambiar la situación a su favor. Mientras estaba sentado allí, una idea comenzó a formarse. Era arriesgado, pero si funcionaba podría cambiar todo en la escuela. La atmósfera estaba tensa, casi todos habían escuchado lo que sucedió y los estudiantes estaban divididos. Algunos estaban horrorizados por la noticia, mientras que otros susurraban chistes crueles sobre Brianna, burlándose de ella por ser demasiado sensible o reaccionar exageradamente. Brianna no fue a la escuela ese día, pero se enteró de eso de sus amigos Jasmine y Ethan, que vinieron después de clases para ver cómo estaba. La gente está diciendo todo tipo de cosas, dijo Jasmine con su voz llena de ira. Algunos de ellos en realidad están defendiendo a Derek como si lo que hizo no fuera gran cosa. Ethan negó con la cabeza. Es asqueroso, no mereces esto. Brianna intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. Gracias, dijo en voz baja. Solo quiero que todo desaparezca. Lo hará. Jasmine dijo con firmeza. Una vez que lo atrapen, todo terminará. Pero Brianna no estaba tan segura. El rostro de Derek estaba grabado en su memoria, y no podía quitarse la sensación de que aún no había terminado con ella. Esa noche, Derek puso su plan en acción. Se deslizó fuera del cobertizo al amparo de la oscuridad, dirigiéndose hacia una casa al otro lado de la ciudad. Se movió rápidamente manteniéndose en las sombras. Su corazón latía con fuerza con cada paso. Cuando llegó a su destino, se arrastró hasta la parte de atrás y golpeó suavemente una ventana. Un momento después, la cortina se movió y apareció el rostro de Lauren. Sus ojos se abrieron cuando lo vio. Derek, ¿qué estás haciendo aquí?, susurró. Abriendo la ventana. Necesito tu ayuda, dijo en voz baja y urgente.
Yo en Lauren dudó. La policía te está buscando. Si descubren que estabas aquí no lo harán. Derek interrumpió. Solo necesito un lugar para pasar desapercibido, por favor. Lauren, me debes. Lauren se mordió el labio desgarrado. Sabía que ayudarlo era una mala idea, pero la culpa y el miedo nublaron su juicio. Finalmente asintió. Está bien. Entra. Derek trepó por la ventana, su mente acelerada. No tenía mucho tiempo, pero estaba decidido a cambiar las cosas, y sabía exactamente cómo hacerlo. Al día siguiente, Brianna se despertó con otro aluvión de alertas de noticias. Esta vez los titulares eran diferentes. Sospechoso de secuestro, hace afirmaciones impactantes, nos provocó el estómago de Brianna. Cayó al leer el artículo. Derek se puso en contacto con un reportero local, alegando que Brianna los había estado acosando, y que todo el incidente fue una represalia. Ella cree que es mejor que todos los demás. Derek fue citado diciendo que solo queríamos darle una lección. Las manos de Brianna temblaron cuando colgó el teléfono. Esto no es verdad, susurró. Lágrimas brotaron de sus ojos. No es verdad. Angela irrumpió en la habitación, teléfono en mano. Weck, apagando esto, dijo enojada. Tu padre ya está al teléfono con nuestro abogado. Brianna asintió, pero el daño ya estaba hecho. Las mentiras de Derek estaban ahí, y ella sabía que la gente le creería. El pensamiento le revolvió el estómago. En la estación de policía, el oficial Grant se sentó en su escritorio estudiando el archivo del caso. Acababa de terminar de entrevistar a Casey y Lauren, y las inconsistencias en sus historias lo molestaban. Lauren parecía especialmente nerviosa y él sospechaba que estaba ocultando algo que estaba a punto de seguir. Cuando entró una llamada del despacho. Tenemos una pista sobre Derek Hargrove. El despachador dijo que un aviso anónimo lo colocó en una casa en Maple Street. Grant agarró su abrigo y se dirigió a su auto. No iba a dejar que Derek se escapara de nuevo. En la sastrería, Brianna se sentó con sus padres tratando de mantener la calma mientras la cobertura de noticias continuaba. Se sentía atrapada, como si no importaba lo que hiciera Derek, encontraría una manera de tergiversar la verdad. Entonces sonó el timbre. John respondió, y su rostro se oscureció cuando vio quién era de pie. Allí estaba un reportero, micrófono en mano, equipo de cámara detrás de él. Solo queremos una declaración. El reportero dijo, ¿es cierto que su hija provocó el incidente? John salió cerrando la puerta firmemente detrás de él. Salga de mi propiedad, dijo fríamente. El informe persistió. Señor Taylor, el público merece saber. Dije, salga de mi propiedad. La voz de John era más fuerte ahora, y el reportero finalmente retrocedió hacia adentro. Brianna miró a través de la ventana. Su corazón se hundió. Había esperado que lo peor hubiera pasado, pero ahora se dio cuenta de que solo estaba comenzando. El golpe en la puerta tarde esa noche sobresaltó a Brianna. Despertó, se sentó en la cama con el corazón acelerado. Podía escuchar voces apagadas abajo, el tono enojado de su padre, los susurros de su madre. Balanceó sus pies en el suelo, agarró su bata y se arrastró hasta lo alto de las escaleras. Desde su mirador vio a dos oficiales de policía parados en la puerta con el sombrero metido bajo sus brazos. Uno de ellos era el oficial Grant, el hombre que la había ayudado la noche que fue rescatada. Se veía tenso. ¿Qué está pasando? La voz de Brianna cortó la conversación en voz baja, y sus padres se volvieron hacia ella sobresaltados. Angela agitó su mano suavemente tratando de aliviar su espalda. Brianna, cariño, vuelve a la cama, pero Brianna negó con la cabeza bajando las escaleras. No, si se trata de Derek, quiero saber. Grant asintió solemnemente, su expresión pesada. Lo encontramos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta. La respiración de Brianna se contuvo. ¿Dónde está?, preguntó con voz temblorosa. Se estaba escondiendo en la casa de uno de sus amigos. Grant explicó, lo dejamos descansar hace unas horas, ahora está bajo custodia. Brianna sintió una extraña mezcla de alivio y desesperación. Así que se acabó. Grant vaciló. Está afirmando que sus amigos lo obligaron a estar en la situación. Dice que no quería lastimarte y que todo fue un malentendido. La mandíbula de John se tensó. Eso es ridículo. Mi hija fue atada y empujada a una camioneta. ¿Cómo explica eso? Está tratando de echar la culpa. Grant admitió, y algunas personas ya se están tragando su historia. La voz de Angela Rose, inusualmente aguda. ¿Qué clase de personas creen que un niño secuestró a otro niño porque se vieron obligados a esto? Es absurdo. Grant suspiró. Desafortunadamente la opinión pública puede ser impredecible, pero estamos construyendo un caso sólido, y la evidencia habla por sí sola. Derek no se saldrá con la suya. Brianna asintió, pero el nudo en su estómago permaneció. Le agradeció suavemente a Grant. Mientras sus padres lo acompañaban a la puerta, cuando regresaron, Angela se sentó a su lado en el sofá y la envolvió en un cálido abrazo. Está bien tener miedo, cariño, dijo Angela, pero te prometo que no nos detendremos hasta que se haga justicia. A la mañana siguiente, el nombre de Brianna estaba estampado en todos los medios de comunicación, a pesar de los intentos de la policía de mantener su identidad privada. Se había producido una filtración y ahora todo el pueblo y más allá sabían que la hija del alcalde había sido la víctima. El enfoque se alejó de Derek y se centró en la familia de Brianna, lo que desató un frenesí mediático.
Brianna miró la televisión con el estómago revuelto mientras un periodista especulaba sobre su vida como hija. La alcaldesa Taylor Brianna probablemente ha estado protegida toda su vida. Algunos se preguntan si su educación privilegiada jugó un papel en este incidente, murmuró Brianna. Privilegiada con amargura apagó la televisión y tiró el control remoto a un lado. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Jasmine y Ethan vinieron de nuevo después de la escuela, ambos luciendo tan furiosos como ella se sentía. No puedo creer que estén diciendo estas cosas sobre ti, dijo Jasmine caminando por la sala de estar, como si fuera tu culpa de alguna manera. Solo están buscando una manera de decirlo. Ethan agregó, a la gente le encantan los escándalos, pero esto no es un escándalo, dijo Brianna en voz baja, es mi vida. Sus amigos no sabían cómo responder. El peso de la situación los estaba presionando a todos. Mientras tanto, Derek estaba sentado en una celda de detención con las manos esposadas frente a él. Su abogada, una mujer de mirada aguda de unos 40 años llamada Miss Preston, se inclinó sobre la mesa hablando en voz baja. No tienen pruebas sólidas de que esta fue tu idea, ella dijo. Si te apegas a tu historia hay una posibilidad de que podamos argumentar que fuiste manipulada por los demás. La mente de Derek corría. Era una mentira, por supuesto, pero estaba desesperado. ¿Qué me pasa si creen que M. Preston le ajustó las gafas? En el mejor de los casos, te enfrentarás a una sentencia más leve, tal vez incluso a la libertad condicional, depende del juez, y si no lo creen, preguntó Derek con voz temblorosa, te enfrentarás a cargos graves, secuestro, restricción ilegal, poner en peligro a un menor. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se asimilara. Podrías estar en prisión por mucho tiempo. Derek tragó saliva, odiaba la idea de echar a Casey y Lauren debajo del autobús, pero odiaba más la idea de la prisión. Está bien, dijo finalmente, me quedaré con la historia. En la escuela las cosas estaban empeorando para Brianna. Algunos niños se unieron a ella, pero otros susurraron comentarios crueles a sus espaldas. Escuchó a una niña en el pasillo decir que si su padre no fuera el alcalde, a nadie le importaría. Brianna agarró sus libros con fuerza tratando de bloquear las palabras, pero cuando dobló la esquina, encontró un volante pegado a su casillero. Era una foto de su rostro tomada de las noticias con las palabras La princesa llorona. Se desplazó por él en letras en negrita. Sus rodillas casi se doblaron mientras rasgaba el volante por sus mejillas ardiendo de humillación. Jasmine y Ethan llegaron momentos después. Sus expresiones se volvieron indignadas cuando vieron el papel roto en sus manos. ¿Quién hizo esto? Jasmine exigió mirar a su alrededor. No lo sé, dijo Brianna con voz temblorosa, y no me importa. Solo quiero ir a casa. Pero mientras caminaban hacia la oficina del director para informar el incidente, Brianna notó que un grupo de niños se encontraban cerca riendo en voz baja. Entre ellos estaba Lauren. La cara de Lauren se puso roja cuando vio a Brianna mirándola. Rápidamente miró hacia otro lado fingiendo estar interesada en su teléfono, pero el corazón de Brianna se hundió. Incluso después de todo, la gente como Lauren todavía la veía como un objetivo. Esa noche, Brianna se sentó en su escritorio mirando una hoja de papel en blanco. Sus padres le habían sugerido que escribiera cómo se sentía con la esperanza de que la ayudara a procesar todo, pero cada vez que tomaba su bolígrafo, las palabras se negaban a salir. Estaba a punto de darse por vencida cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Su sangre se heló. Se quedó mirando el mensaje, sus manos temblando. Era Derek, uno de sus amigos, alguien completamente diferente. Brianna rápidamente le mostró el texto a sus padres, quienes inmediatamente llamaron al oficial de policía. Grant llegó en minutos llevándose su teléfono como evidencia. Lo rastrearemos, prometió que si es Derek se sumará a sus cargos. Pero ¿y si no es él?, preguntó Brianna, su voz apenas por encima de un susurro. Grant no tenía una respuesta, solo puso una mano tranquilizadora en su hombro, y dijo lo averiguaremos. Pero mientras Brianna yacía en la cama esa noche, las palabras del texto resonaron en su mente, y se dio cuenta de que no solo estaba asustada, estaba enojada. Quienquiera que envió ese mensaje quería que se sintiera impotente, pero ella se negó a darles la satisfacción. Esto no ha terminado, se susurró a sí misma mirando hacia la oscuridad, y por primera vez lo decía en serio. A la mañana siguiente, Brianna se despertó decidida a tomar el control de su narrativa. Estaba cansada de ser la víctima, cansada de dejar que el miedo y la humillación dicten su vida. Si Derek o quien sea que envió ese mensaje de texto después pensaron que podían silenciarla, estaban equivocados. Se vistió, se ató el cabello en una coleta alta, y se sentó en la mesa de la cocina. Sus padres ya estaban allí discutiendo los últimos acontecimientos con el oficial Grant por teléfono. Angela miró sorprendida por la expresión resuelta en el rostro de Brianna. ¿Qué pasa, cariño? Ella no preguntó nada. Brianna respondió con firmeza. Quiero hablar claro. Angela parpadeó. ¿Qué quieres decir? Quiero contar mi versión de la historia. Brianna dijo a las noticias, a mi escuela, a todos. Si Derek llega a mentir sobre mí, entonces merezco decir la verdad. John frunció el
Señor Brianna, esta es una situación delicada, la policía la está manejando, lo sé papá. Brianna interrumpió, pero la gente necesita escuchar lo que realmente sucedió, no solo por mí, sino por otros niños como yo, niños que son intimidados, y no tienen a nadie que los defienda. Angela puso una mano sobre la mirada de John, suavizándose. Tiene razón, si está lista deberíamos apoyarla. John dudó, su actitud protectora, instintos Waring, con su respeto por el coraje de su hija, finalmente asintió con la cabeza. Muy bien. Bree, si esto es lo que quieres, te ayudaremos. Esa tarde, Brianna se sentó en su sala de estar frente a un reportero de una respetada estación de noticias local. Las cámaras estaban instaladas y la entrevistadora, una amable mujer llamada señorita Harper, sonrió tranquilizadoramente. Weck, tómate esto a tu ritmo. La señorita Harper dijo, no tienes que decir nada con lo que te sientas incómoda. Estoy lista, respondió Brianna, su voz firme. La entrevista comenzó y Brianna contó su historia, cómo el acoso había comenzado, cómo se intensificó y cómo Derek y sus amigos habían llevado las cosas demasiado lejos. Ella no embelleció ni dramatizó, simplemente dijo la verdad. ¿Qué quieres que la gente saque de esto?, preguntó Harper. Brianna respiró profundamente. Quiero que la gente entienda que el acoso no es solo niños siendo niños, es real, y duele, y cuando la gente no lo toma en serio pueden pasar cosas como esta. Tengo suerte de estar viva, pero algunos niños no tienen tanta suerte. Angela se secó una lágrima mientras veía a su hija hablar. Cuando la entrevista terminó, Harper agradeció a Brianna por su valentía y prometió manejar la historia con cuidado. La entrevista se transmitió esa noche y no pasó mucho tiempo para que el público se uniera detrás de Brianna. Las redes sociales se iluminaron con hashtags como #justicia para Brianna y #fin del bullying. Los mensajes de apoyo llegaron de todo el país e incluso algunos de sus compañeros de clase comenzaron a cambiar su tono, pero no todos fueron comprensivos. Los padres de Derek realizaron su propia conferencia de prensa insistiendo en que su hijo era inocente. Lo pintaron como una víctima de la presión de grupo, alegando que había sido manipulado por Casey y Lauren. Heck es un buen chico. La señora Hargrove dijo entre lágrimas que cometió un error, pero que no merece ser vilipendiado de esta manera. La sección de comentarios en el artículo de noticias sobre la conferencia de prensa fue un campo de batalla. Algunas personas citaron a Derek culpando a Brianna por sacar las cosas de proporción, mientras que otros criticaron a los Hargrove por permitir el comportamiento de su hijo en la escuela. La atmósfera estaba tensa. Brianna regresó por primera vez desde su entrevista y los pasillos se sentían diferentes. Algunos estudiantes le sonrieron o le dieron asentimientos alentadores, mientras que otros susurraron a sus espaldas o la evitaron por completo. Mientras se acercaba a su casillero, Jasmine y Ethan corrieron a su encuentro. ¿Cómo te sientes?, preguntó Jasmine nerviosa. Brianna agregó, pero ya no me esconderé. Ethan sonrió. Bien, no deberías tener que hacerlo. Mientras caminaban hacia clase, una voz familiar los detuvo en seco. Hola, Brianna. Se giraron para ver a Lauren parada a unos metros de distancia, luciendo incómoda e insegura de sí misma. ¿Puedo hablar contigo un segundo?, preguntó. Brianna dudó y luego asintió de acuerdo. Jasmine y Ethan intercambiaron miradas cautelosas, pero dieron un paso atrás para darles privacidad. Lauren se movió nerviosamente evitando el contacto visual. Solo quería decir que lo siento, ella dijo todo. Nunca quise que llegara tan lejos. Brianna se cruzó de brazos. Aunque no lo detuviste, te quedaste allí y te reíste mientras me lastimaban. La cara de Lauren se arrugó. Sé que estaba asustada. Derek puede ser realmente intenso, eso no es excusa, dijo Brianna, su voz firme, pero no cruel. Podrías haber hablado todavía puedes. Lauren asintió con la cabeza, lágrimas en sus ojos. Quiero, le diré todo a la policía, lo prometo. Brianna la estudió por un momento, y luego dijo, bien, porque esto no se trata solo de mí, se trata de asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Esa noche, Brianna recibió otro mensaje de texto del mismo número desconocido. Debiste mantener la boca cerrada. Esta vez, no lloró ni entró en pánico. Mostró el mensaje a sus padres, quienes inmediatamente llamaron al oficial Grant. En una hora la policía había rastreado el número. No es Derek Grant, dijo, su expresión sombría. El número pertenece a otra persona, a quien Angela le preguntó con su voz aguda por la preocupación. Grant dudó. Otro estudiante en la escuela de Brianna, un chico llamado Jake, aparentemente es amigo de Derek. El estómago de Brianna se revolvió. Ni siquiera conocía a Jake también, pero la idea de que otra persona la atacara era agotadora. Weck, manejar esto. Grant le aseguró que Jack enfrentará las consecuencias por este acoso. Brianna asintió, pero su frustración aumentaba con cada paso adelante. Parecía que había otro al revés. Todavía se negó a dejar que la rompiera. Mientras yacía en la cama esa noche mirando al techo, se susurró a sí misma otra vez, esto no ha terminado. Pero ahora no era solo una declaración de miedo, era una promesa. Al día siguiente, la historia de Brianna continuó dominando el ciclo de noticias, pero el enfoque cambió después de que se reveló la identidad de Jake. El chico, un conocido alborotador en la escuela, fue suspendido de inmediato. Sus padres emitieron una disculpa pública, pero su conexión con Derek agregó leña al fuego. El mensaje de texto de Jake tuvo una consecuencia no deseada, reunió a más personas del lado de Brianna. Si habían dudado de ella antes, este acoso silenció a muchos de sus críticos,
pero también hizo que los partidarios restantes de Derek fueran más vocales, ya que insistieron en que toda la situación se estaba sacando de proporción. Los padres de Brianna decidieron contratar seguridad privada para ella, aunque la idea de ser seguida por guardaespaldas la hacía incómoda. Entendía su preocupación cada vez que salía de las casas, podía sentir el peso de los ojos de la gente sobre ella, ya fueran reporteros, compañeros de clase o extraños al azar que la reconocían de las noticias en la escuela eran más altas que nunca. Los maestros luchaban por mantener el orden mientras los estudiantes se dividían en facciones. Aquellos que apoyaban a Brianna y aquellos que todavía simpatizaban con Derek. Las peleas estallaron en los pasillos y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla con comentarios de odio y discusiones acaloradas que se extendieron como un reguero de pólvora. Brianna hizo lo mejor que pudo para mantener la cabeza baja, pero no fue fácil. En su camino a la clase de matemáticas, pasó junto a un grupo de chicos que murmuraban lo suficientemente fuerte para que ella los escuchara. Tal vez si su padre no fuera el alcalde, nada de esto habría sucedido. Ella solo está tratando de arruinar la vida de las personas. Brianna apretó los puños pero no dejó de caminar. Había aprendido que responder solo les daba más poder. Jasmine la alcanzó un momento después. No dejes que te afecten, dijo. Solo están celosos porque tuviste el coraje de defenderte. Brianna sonrió débilmente. Sé que es agotador. Ethan se unió a ellos cuando llegaron a sus casilleros. Oye, ¿escuchaste? Lauren entregó su declaración a la policía. ¿De verdad? Brianna preguntó sorprendida. Sí, dijo Ethan. Aparentemente, ella admitió que Derek era el alguien que planeó todo. Ella también dijo que Casey intentó detenerlo, pero Derek no escuchó. Brianna frunció el ceño, no sabía cómo sentirse sobre Casey, no había sido tan cruel como Derek, pero tampoco lo había detenido. ¿Crees que se meterá en problemas? Probablemente Jasmine, dijo, pero no tanto como Derek Heck, el verdadero líder del grupo. Mientras tanto, Derek estaba sentado en una sala de audiencias con las manos esposadas, frente a él su abogada la señorita Preston estaba a su lado, su mirada aguda escaneando la sala. La audiencia preliminar estaba repleta de reporteros y espectadores apiñados en cada asiento disponible. La fiscalía expuso los cargos en su contra: secuestro, restricción ilegal y acoso. Cada palabra se sentía como un peso presionando el pecho de Derek. Cuando el juez le pidió que se declarara, su voz era apenas audible. Inocente, murmuró. Preston le dio una palmadita en el hombro, pero su expresión permaneció neutral. Ella sabía que este caso sería una batalla cuesta arriba, especialmente con la declaración de Lauren, ahora registrada. Mientras la audiencia continuaba, los padres de Derek se sentaron en la última fila. Sus rostros eran una mezcla de ira y desesperación. Tal vez habían contratado a la señorita Preston con la esperanza de proteger a su hijo, pero la evidencia en su contra los condenaba. Evitaron el contacto visual con la prensa, que susurró y señaló en su dirección cuando terminó la audiencia. El juez ordenó a Derek que permaneciera bajo custodia hasta su juicio. Mientras se lo llevaban, miró fijamente a los periodistas. Su rostro se retorció de rabia. Esto no ha terminado, murmuró en voz baja. Esa noche, Brianna recibió una llamada de Lauren. Dudó antes de responder, insegura de qué esperar. Hola, Brianna, Lauren dijo. Su voz temblorosa. Solo quería hacerte saber que le conté todo a la policía. Lo siento que me haya tomado tanto tiempo. Gracias, Brianna, dijo suavemente. Sé que no fue fácil. Lauren sollozó. Debería haberme enfrentado a él antes. Si lo hubiera hecho, tal vez nada de esto hubiera sucedido. Tú no puedes cambiar el pasado, dijo Brianna, pero puedes tomar mejores decisiones ahora. Lauren se quedó callada por un momento, y luego dijo: si alguna vez necesitas algo, estoy aquí. Sé que no merezco tu perdón, pero haré lo que pueda para arreglar esto. Brianna asintió, aunque Lauren no podía verla. Lo aprecio. Después de colgar, Brianna sintió una extraña sensación de alivio. La disculpa de Lauren no borró el dolor que había causado, pero fue un paso hacia el cierre. La semana siguiente, Brianna asistió a una asamblea escolar organizada por la administración. El tema fue bullying y acoso, y el director invitó a Brianna a hablar. Se paró en el escenario con las manos temblando mientras miraba a la multitud. Yo solía pensar que podía manejar todo por mi cuenta. Ella empezó cuando el bullying empezó. Me dije a mí misma que no era gran cosa, pero ignorarlo no lo hizo desaparecer, solo empeoró. El auditorio estaba en silencio mientras ella hablaba. Su voz ganaba fuerza con cada palabra. Lo que me pasó no fue solo una broma, fue un crimen, y podría haber terminado mucho peor. Hizo una pausa mirando a los ojos a tantos estudiantes como pudo. Si ves que alguien está siendo intimidado, no te quedes callado, habla, porque el silencio permite que los acosadores ganen. Cuando terminó, el público estalló en aplausos. Brianna sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez su historia haría una diferencia, pero más tarde esa noche, Brianna recibió otro mensaje de texto. Crees que eres un héroe, pero solo estás empeorando las cosas. Cuídate esta vez. El número estaba bloqueado. Brianna miró el mensaje, su pecho se apretó. Quienquiera que estuviera detrás de estos mensajes de texto no se rendiría, y no pudo evitar preguntarse qué harían a continuación. A la mañana siguiente, Brianna se despertó sintiendo una mezcla de ira y determinación. El mensaje amenazante de la noche anterior estaba fresco en su mente, pero se negó a dejar que el miedo dictara sus acciones.
Mostró el mensaje a sus padres, quienes inmediatamente se comunicaron con el oficial Grant. Tratamos de rastrear esto, Grant dijo después de examinar su teléfono, pero con un número bloqueado podría llevar tiempo. ¿Qué hacemos? Mientras tanto, Angela le preguntó a su voz Teti con preocupación. Aumentamos la seguridad en tu casa y en la escuela, Brianna. Grant respondió. También informamos a la administración de la escuela sobre la amenaza. Brianna, necesito que te mantengas alerta, no vayas. Brianna asintió con la cabeza, aunque sentía el pecho pesado, odiaba sentirse como un objetivo, pero sabía que no tenía otra opción en la escuela. La mayor seguridad era notoria, 2 oficiales patrullaban los pasillos y los maestros estaban en alerta máxima, mientras que algunos estudiantes parecían tranquilizados por las precauciones adicionales, otros susurraban que era overkill. En serio, murmuró un chico mientras Brianna pasaba con Jasmine y Ethan, todo esto por su culpa. Cállate, Jared. Jasmine espetó mirándolo fijamente, no durarías un día en sus zapatos. Brianna intentó ignorar los comentarios, pero le dolían, no podía entender por qué algunas personas estaban tan ansiosas por restarle importancia a lo que le había sucedido durante el almuerzo. Ethan se inclinó y susurró, ¿has notado que Lauren actúa de forma extraña últimamente? Brianna frunció el ceño. Es extraño cómo ha estado evitando a todos, dijo Ethan, y la escuché hablando con alguien por teléfono. Antes se veía muy nerviosa. Jasmine se encogió de hombros. ¿Puedes culparla? Probablemente le tengan miedo a los amigos de Derek. Brianna consideró esto pero no dijo nada. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal esa noche. Mientras Brianna estaba haciendo la tarea, su teléfono vibró con otro mensaje de texto. Su estómago cayó cuando lo abrió. Deberías haberte quedado callada, ahora te arrepentirás. Sus manos temblaron cuando le mostró el mensaje a sus padres. JN inmediatamente llamó al oficial Grant, que llegó en una hora. Esto cambia las cosas, Grant dijo después de leer el mensaje. El lenguaje está aumentando. Quien sea que sea, están tratando de intimidarte, y se están volviendo más atrevidos. ¿No puedes hacer algo? Angela preguntó con la voz quebrada. Dijiste que rastreaste el número. Estamos trabajando en eso, Grant le aseguró, pero mientras tanto quiero que Brianna se quede en casa sin ir a la escuela por unos días. Es más seguro de esa manera. El corazón de Brianna se hundió. No puedo esconderme para siempre. Ella dijo, eso es lo que quieren. No te estás escondiendo. John dijo firmemente, te quedarás a salvo. Hay una diferencia. A regañadientes Brianna estuvo de acuerdo, pero mientras yacía en la cama esa noche mirando las sombras en su techo, no podía quitarse la sensación de que algo grande vendría al día siguiente. Bri se quedó en casa mientras Jasmine y Ethan la mantenían informada sobre lo que estaba sucediendo en la escuela. Durante el almuerzo Jasmine la llamó. No vas a creer esto, dijo en voz baja. Lauren no apareció hoy, y la gente dice que recibió una nota amenazante en su casillero. El estómago de Brianna retorció. Una nota que decía algo sobre mantener la boca cerrada, o si no. Jasmine dijo, no sé las palabras exactas, pero es malo. Brianna sintió un escalofrío recorrer su columna. Si los amigos de Derek estaban apuntando a Lauren, significaba que se estaban desesperando. ¿Qué está haciendo la escuela al respecto? Preguntó. No mucho, Jasmine dijo amargamente. El director dijo, están investigando, pero ya sabes cómo es eso. Brianna suspiró, odiaba sentirse tan impotente. Esa noche las cosas tomaron un giro. Brianna estaba viendo televisión con sus padres cuando sonó el timbre. John fue a abrir solo para encontrar que no había nadie allí. Frunció el ceño saliendo a mirar alrededor, pero la calle estaba vacía. Probablemente solo una broma, dijo cuando volvió adentro, pero una hora después el timbre volvió a sonar. Esta vez John estaba listo. Abrió la puerta rápidamente, pero nuevamente no había nadie allí. Sin embargo, un trozo de papel estaba pegado a la puerta. Angela lo sacó y lo desdobló. Su rostro palideció cuando leyó las palabras, vete de la ciudad o lo lamentarás. Angela inmediatamente llamó a la policía, que llegó en minutos. El oficial Grant examinó la nota. Su mandíbula se tensó. Esto ya no es solo acoso, dijo, es una amenaza directa. ¿Crees que son los amigos de Derek? John preguntó. Lo más probable, Grant dijo, pero hasta que tengamos pruebas no podemos descartar nada. Brianna se sentó en silencio. Su corazón latía con fuerza. Pensó en Lauren y la nota que había recibido. Pensó en los mensajes de texto y los susurros en la escuela. El miedo que había estado tratando de reprimir con tanta fuerza estaba comenzando a regresar. Cuando la policía se fue, John cerró todas las puertas y revisó 2 veces el sistema de seguridad. Nadie entrando aquí, dijo con firmeza, pero Brianna no estaba segura. Quienquiera que estuviera detrás de esto no estaba solo tratando de asustarla, estaban intensificando, y ella no tenía idea de lo que podrían hacer a continuación. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, su teléfono vibró de nuevo. Dudó antes de levantarlo, temiendo lo que podría ver. Estamos más cerca de lo que cree. Su sangre se heló. Esta vez el mensaje vino con una foto. Era una foto de su casa tomada desde la calle. El grito de Brianna hizo que sus padres corrieran. Les mostró el texto, lágrimas corriendo por su rostro. Estaban aquí, susurró, nos están mirando. John agarró su teléfono llamando a Grant otra vez. Angela abrazó a Brianna con fuerza. Su propio miedo apenas contenido. Mientras la noche se extendía, Brianna se sentó con sus padres en la sala de estar, las luces encendidas y las cortinas corridas. Ninguno de ellos se atrevió a dormir, sabiendo que quienquiera que estuviera detrás
De las amenazas aún no había terminado la presencia policial alrededor de la casa del sastre, se intensificó después el escalofriante texto con la foto, los coches patrulla estaban estacionados afuera, los oficiales patrullaban la calle, y se le recomendó al sastre que permaneciera en el interior en todo momento. A pesar de las medidas de seguridad, Brianna se sintió más atrapada que nunca. El oficial Grant llegó a la mañana siguiente con una actualización. Rastreamos al remitente de la foto, dijo que fue enviada desde un teléfono desechable comprado ayer. Desafortunadamente eso hace que sea más difícil rastrear quién está detrás de esto, pero estamos siguiendo pistas. ¿Qué tipo de pistas? JN preguntó con voz aguda. Grant dudó. Creemos que la persona responsable tiene vínculos con el círculo de Derek, estamos haciendo referencias cruzadas de los nombres de sus asociados conocidos, y nos centramos en cualquiera con un historial de comportamiento similar. Las manos de Angela se apretaron alrededor de su taza de café, y mientras tanto, ¿qué pasa con mi hija Sheck? Nuestra máxima prioridad. Grant le aseguró que la mantendremos a salvo, pero Brianna no podía quitarse la sensación de que quienquiera que estuviera detrás de las amenazas no se detendría, y hasta que consiguieran lo que querían en la escuela la tensión era palpable. Los estudiantes susurraban sobre las amenazas contra Brianna y Lauren, y los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos especularon que Derrick estaba orquestando todo desde la custodia, mientras que otros creían que era uno de sus amigos actuando de forma independiente. Jasmine y Ethan mantuvieron a Brianna informada a través de mensajes de texto y llamadas durante el almuerzo. Jasmine la llamó con más noticias inquietantes. Casey ha estado actuando muy extraño, dijo que ha estado evitando a todos y mirando por encima del hombro como si estuviera asustado de lo que Brianna preguntó. No lo sé, Jasmine lo admitió, pero escuché que le dijo al director que quería cambiar de escuela. No dijo por qué. Brianna frunció el ceño. ¿Crees que sabe algo? Tal vez, dijo Jasmine, pero si lo sabe, no se lo dirá a nadie. La conversación dejó a Brianna inquieta. Casey siempre había parecido el menos peligroso del grupo de Derek, pero su repentino cambio de comportamiento la hizo preguntarse si estaba escondiendo algo importante. Esa noche, cuando el sastre se sentó a cenar, un fuerte estruendo destrozó el cal. El sonido de cristales rotos resonó por la casa y Brianna se congeló. Su tenedor golpeó su plato. JN se puso de pie de un salto. Quédate aquí, ordenó corriendo hacia la fuente del ruido. Angela agarró a Brianna. Mano acercándola. Está bien, susurró, aunque su voz temblorosa traicionó su miedo. Momentos después, John le devolvió su rostro grim. Alguien arrojó un ladrillo a través de la ventana de la sala de estar. Dijo que tenía una nota adjunta. Grant llegó minutos después y examinó el ladrillo y la nota. Las palabras enrolladas hicieron que el estómago de Brianna se revolviera. Esta es tu última advertencia, vete de Cedar Creek o te arrepentirás. Esto está escalando más rápido de lo que anticipamos. Grant, dijo su tono grim, haré que un equipo rastrie el área y aumente las patrullas. Quien esté detrás de esto se está volviendo más audaz. La voz de Angela tembló de ira. Boulder, acaban de arrojar un ladrillo a nuestra casa. ¿Qué sigue? No vamos a esperar a averiguarlo, dijo John. Brianna, empaca una maleta, te llevaremos a un lugar seguro. ¿Que no? Brianna protestó. No voy a huir, esto no es un tema de debate, dijo John firmemente. Tu seguridad es más importante que cualquier otra cosa. Brianna sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero no discutió. Sabía que sus padres solo estaban tratando de protegerle. Esa noche, el sastre se mudó a un lugar seguro organizado por la policía. Era una casa modesta en el afueras de la ciudad, vigiladas las 24 horas por oficiales. Aunque el nuevo entorno era más seguro, se sentía frío y desconocido. Mientras Brianna estaba sentada en su habitación temporal desplazándose por su teléfono, apareció una notificación. Alguien la había etiquetado en una publicación curiosa. La abrió y su corazón se hundió. La publicación era una foto borrosa de ella y sus padres entrando a la casa segura, subtitulada Correr no te salvará, sabemos dónde estás. Las manos de Brianna temblaron cuando mostró la publicación a sus padres. El rostro de John se oscureció y Angela inmediatamente llamó a Grant. Esto ya no es solo acoso, dijo Angela con voz temblorosa, la están acosando. Grant llegó en una hora, su expresión tensa. La publicación provenía de una cuenta anónima, pero estamos trabajando para rastrearla. Esto lo cambia todo, estamos tratando con alguien que está monitoreando activamente tus movimientos. ¿Qué hacemos ahora? JN preguntó. Te reubicaremos de nuevo si es necesario, Grant dijo, pero necesito saber si alguien en tu círculo ha estado actuando de manera sospechosa, alguien que pueda haber filtrado tu ubicación. Los pensamientos de Brianna fueron inmediatamente a la escuela. Casey, dijo de repente, ha estado actuando muy nervioso últimamente, como si estuviera escondiendo algo. Grant asintió. Lo investigaremos al día siguiente. Grant visitó la casa de Casey para interrogarlo. El chico estaba visiblemente ansioso, sus ojos se movían por la habitación mientras hablaba. No sé nada, Casey insistió. Solo quiero que todo esto termine. Casey, Grant dijo con firmeza, si estás protegiendo a alguien, ahora es el momento de confesar. Esto ha ido demasiado lejos. Casey vaciló, sus manos temblaban, finalmente se derrumbó. Es Derek, admitió que ha estado enviando mensajes a sus amigos desde la custodia diciéndoles qué hacer.
Los ojos de Grant se entrecerraron. ¿Cómo se comunica con ellos? Tiene un teléfono. Casey dijo que alguien lo contrabandeó, lo ha estado usando para dar órdenes. Grant no perdió el tiempo, salió de la casa de Casey y se comunicó con su equipo para ordenarles que registraran el celular de Derek. En cuestión de horas encontraron el teléfono de contrabando escondido en Avent en la casa segura. Grant informó al sastre del descubrimiento. Encontramos el teléfono de Derek. Dijo que Heck había estado orquestando todo desde la custodia. El estómago de Brianna se revolvió, así que él es el que envió los mensajes de texto, las amenazas, no directamente. Grant dijo que ha estado usando a sus amigos para hacer su trabajo sucio, pero ahora que hemos confiscado el teléfono, ha perdido su línea principal de comunicación. ¿Esto detendrá las amenazas? Angela preguntó que debería frenarlos. Grant dijo, pero no vamos a correr ningún riesgo, mantendremos la seguridad aumentada hasta que estemos seguros de que el peligro ha pasado. Esa noche, Brianna se quedó en la cama tratando de procesar todo. El alcance de Derek era más profundo de lo que había imaginado y, aunque su teléfono había sido confiscado, no podía quitarse la sensación de que no había terminado mientras se quedaba dormida. Una pregunta persistía en su mente: si Derek podía orquestar todo esto desde la custodia, ¿de qué más era capaz? El descubrimiento del teléfono de Derek trajo una sensación temporal de alivio, pero fue fugaz. Brianna conocía la habilidad de Derek. Orquestar las amenazas de la custodia demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar, y no podía quitarse la sensación de que tenía más guardado. A la mañana siguiente, el oficial Grant regresó con actualizaciones. El teléfono de Derek tenía una serie de mensajes a un contacto listado solo como Jay. Estamos trabajando en identificar quién es, pero está claro que fueron fundamentales para llevar a cabo sus amenazas. ¿Es Jake? Brianna preguntó con voz tensa. El que me envió esos mensajes posiblemente Grant, dijo, pero no descartamos otras posibilidades, sabremos más pronto. Angela suspiró profundamente. Su preocupación era evidente. ¿Qué se necesita para que esta pesadilla termine? El rostro de Grant se suavizó. Estamos cerca, te prometo que en la escuela las tensiones seguían siendo altas. La confesión de Casey se había extendido entre los estudiantes, y muchos comenzaron a volverse en contra del círculo de amigos de Derek. Incluso Jake, que una vez había sido vocal en la defensa de Derek, ahora se mantenía discreto. Durante el almuerzo, Jasmine y Ethan llamaron a Brianna para informarle: la gente finalmente se está despertando. Jasmine dijo que nadie quiere estar asociado con Derek más, pero no parece haber terminado. Ethan agregó: Jake no ha aparecido toda semana, y hay un rumor de que Derek tenía más personas involucradas. Brianna frunció el ceño. Más gente, como quien, no sé, Ethan admitió, pero si es verdad tienes que tener cuidado. Esa noche Brianna recibió otro mensaje de texto, pero este era diferente. En lugar de una amenaza, era una foto. Mostraba a Casey sentada sola en un banco del parque luciendo aterrorizada. El subtítulo leído uno por uno. Brianna inmediatamente mostró el mensaje a sus padres, quienes llamaron al oficial Grant. Cuando llegó, estudió la foto con una expresión sombría. Esta es una clara escalada. Quien quiera que envió esto no solo apunta a ti, sino a cualquiera que coopere con nosotros. ¿Qué vas a hacer al respecto? John exigió que rastreemos a Casey y nos aseguremos de que esté a salvo. Grant dijo, pero necesito que todos permanezcan alerta. Esta persona está cada vez más desesperada. Al día siguiente, Casey fue encontrado cerca del parque conmocionado, pero ileso. Le dijo a la policía que alguien con una sudadera oscura lo había seguido, pero no lo había visto. Vi sus caras, el miedo en su voz era inconfundible. Vienen por mí porque hablé. Dijo que están tratando de asustarme para que me quede callada. Grant le aseguró que estaría protegido, pero el incidente solo profundizó la sensación de inquietud. Esa noche, mientras Brianna estaba sentada en su habitación, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un video. Dudó antes de abrirlo. Su corazón latía con fuerza. El video mostraba una habitación oscura iluminada solo por el resplandor de una sola vela. Una figura con una sudadera con capucha estaba de pie en las sombras, su rostro de fa oscurecido. La voz era baja y distorsionada, pero el mensaje era claro: esto no ha terminado, Brianna, pensaste que podrías destruirnos, pero recién estamos comenzando, cuida tu espalda. La respiración de Brianna se entrecortó. Le mostró el video a sus padres, quienes inmediatamente llamaron a Grant. Esto va más allá del acoso, Grant dijo, después de ver el video, esto es una guerra psicológica, están tratando de quebrarte. Bueno, no va a funcionar, dijo Brianna. Su voz temblaba, pero resuelta. No me rendiré. Grant asintió, admiración en sus ojos. Bien, porque no vamos a dejar que ganen. La policía funcionó incansablemente para rastrear el video y en cuestión de horas tenían una pista. La dirección IP utilizada para subir el video estaba vinculada a un conocido asociado de Derek, un chico llamado Mason, que había mantenido un perfil bajo durante toda la investigación. Los oficiales llegaron a la casa de Mason temprano a la mañana siguiente. Dentro, encontraron no solo el dispositivo utilizado para enviar el video, sino también un cuaderno lleno de planes detallados de acoso e intimidación. Estaba claro que Mason había estado trabajando estrechamente con Derek. Cuando lo interrogaron, Mason se quebró bajo presión. No fui solo yo, admitió que Derek planeó todo.
Pero Jake y yo se suponía que debíamos llevarlo a cabo. Quería arruinar la vida de Brianna. La confesión fue el avance que necesitaba la policía. Con la cooperación de Mason, arrestaron a Jake y lo vincularon directamente a las amenazas y el acoso. El control de Derek sobre su red de aliados comenzó a desmoronarse por primera vez en semanas. Brianna sintió una sensación de alivio. Los arrestos trajeron una sensación de cierre, aunque sabía que tomaría tiempo sanar por completo. Sus padres la abrazaron orgullosos de su coraje frente a una adversidad tan implacable. 2 semanas después, Brianna estaba en una sala del tribunal frente a Derek cuando comenzó su juicio. Brianna dio su testimonio con aplomo, relatando el dolor y el miedo que había causado, pero también resaltando su determinación de seguir adelante. Derrick evitó su mirada. Su actitud confiada fue reemplazada por un silencio vacío. Sus amigos se habían vuelto contra él. Sus planes habían fallado y ahora enfrentaba graves consecuencias por sus acciones. Cuando el juicio concluyó y Derek fue llevado esposado, Brianna sintió que se le quitaba un peso de los hombros. La pesadilla terminó en las semanas siguientes. Brianna se convirtió en una voz a favor del cambio y se manifestó en contra del acoso y la intimidación. Su historia inspiró a otros a presentarse y su escuela implementó nuevas políticas para abordar estos problemas de manera más efectiva, aunque las cicatrices de la terrible experiencia permanecieron. Brianna emergió más fuerte sabiendo que había convertido su dolor en propósito. Cuando se paró frente a sus compañeros de clase en una asamblea escolar, sonrió y dijo: "No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar lo que sucede después. Juntos podemos asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé". Los aplausos fueron ensordecedores y, por primera vez en mucho tiempo, Brianna se sintió verdaderamente libre.